Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios y vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 del 10 al 12 primero, ¿sí? ¿Y qué dice? Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y dice, los creyentes debemos perseverar. ¿Qué es perseverancia? Perseverancia es insistencia en las cosas que yo quiero alcanzar, en lo que deseo, y constancia en todo lo que voy a hacer. En la vida cristiana, perseverar no es para alcanzar la vida eterna, porque esa es una gracia que Dios nos ha dado, porque Dios derramó su sangre para darnos la vida eterna. Él nos ha concedido ese privilegio. Lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar en crecer en nuestra vida cristiana, en madurar, en alcanzar cada vez más metas para el Señor, en avanzar más en el Señor, perseverar en todo tiempo. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? ¿Qué actitud debemos tener para tener esa perseverancia? Tener valentía, paciencia, esperanza. ¿Sí? Valentía, porque en nuestra vida cristiana vamos a tener muchas cosas que afrontar. En todo tiempo vamos a tener que a veces sufrir padecimientos. Si tenemos nuestra meta de seguir al Señor, tenemos que ser valientes en perseverar en el Señor, ser pacientes, porque es un fruto del Espíritu Santo. Así como Jesús fue paciente con nosotros y con la humanidad, nosotros tenemos que ser pacientes en el Señor. Esperanza, tener esperanza porque Dios nos ha dado una vida eterna, porque nuestra vida acá en la tierra es perentoria, porque más allá de esto tendremos una vida grande en el Señor y estaremos con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Y perseverar. ¿En qué vamos a perseverar? Nosotros los cristianos tenemos que tener y perseverar y hacer y escuchar una doctrina adecuada en el Señor, una doctrina que nos ayude a perseverar, que nos ayude a entender las cosas del Señor bíblicamente, tener una conducta adecuada, ¿no? Tener propósitos en el Señor, tener fe, longanimidad, amor, paciencia, que son frutos del Espíritu Santo. Y así como manifiesta acá la palabra, ¿no? En el capítulo 3 también, en el versículo 14 y 15, dice, ¿no? Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y dice, no, seguimos persistiendo, insistiendo, ser perseverante en lo que aprendemos cada día en el Señor. Entonces Dios nos enseña en su palabra que tenemos que ser perseverantes en todo tiempo, hermanos, en todo tiempo, sobre todo en tiempos difíciles. Las pruebas más difíciles que hemos tenido de repente, ha sido en estos tiempos de pandemia, donde muchas veces hemos tenido hasta escasez para alimentarnos, escasez para poder congregarnos, pero hemos persistido porque la palabra estaba en nosotros, porque diariamente hemos podido escuchar nuestras doctrinas, escuchar las meditaciones, escuchar la palabra. Hemos perseverado. Y yo me preguntaría, ¿y qué hay de aquel de que los hermanos no han perseverado, no han escuchado, no se han congregado virtualmente? ¿Cómo están?
eso no nos ayuda, porque eso debilita al cristiano. Nosotros tenemos que estar siempre constantes en el Señor, cada día, en todo tiempo, en tiempos difíciles, mucho más. Y hermanos, se vendrán tiempos mucho más difíciles, donde se probará nuestra fe, nuestra perseverancia, nuestro propósito en el Señor. ¿Tendremos la capacidad de seguir perseverando? Amén, tendremos la capacidad si seguimos perseverando. Tenemos un camino, hermanos, hermoso, el de llegar a la meta, el de seguir cada día los pasos de nuestro amado Jesucristo. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es un Dios sanador, proveedor. Dios es un Dios que nos da todo, todo, aún sin merecerlo en esta vida. Yo lo he sentido así en mi vida. Yo lo he sentido así en mi familia. Nadie es perfecto. Para eso Dios nos da siempre la mano. Tenemos que perseverar, hermanos. Tenemos que seguir a nuestro Señor cada día más. Tenemos que llegar a nuestra meta, no mirar atrás, sino adelante, para que seamos victoriosos en el Señor. Y todo lo que hagamos en el nombre de Cristo Jesús, todo lo que hagamos, porque no son nuestras victorias, sino son las victorias en el Señor. Y ayudándonos a perseverar, ayudándonos a vivir en familia como Dios quiere. Ahora, congregándonos familiarmente, hagámonos, hermanos, reunamos a nuestros hijos. Si no lo hacemos, tenemos que hacerlo. Los papás, en primer lugar, pero si no está papá, mamá, ayudar a perseverar. Si no hacemos conocer a nuestros hijos, dice, desde la niñez, no va a ser fácil. Lo que sembramos desde la niñez queda, hermano. Así nosotros hayamos tenido nuestras pruebas, a veces nos hemos apartado, pero después hemos regresado porque la semilla ha estado plantada, y las oraciones de nuestros padres, de la iglesia, de los hermanos, a su tiempo da fruto. Dios los bendiga, hermanos, y sigamos siendo perseverantes. Animémonos unos a otros, siendo una iglesia unida, siendo una iglesia que edifique, siendo una iglesia que no murmure, hermanos, sino siendo una iglesia que madure en la fe. Gracias a Dios, hermanos, gracias a Dios, porque todavía tenemos el privilegio de hablar, de compartir, de hablar del Señor y de estar juntos. Gracias a Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Celestial, por este día. Bendícenos, Señor. Guárdanos, Padre, cada día. Enséñanos a perseverar más en tu palabra, Dios. Bendice a tu iglesia, Padre, en todo tiempo, Dios. Bendice a la iglesia, Señor, donde tú nos has puesto. Bendice a las familias, a nuestros hijos. Añade, Señor, a los que tienes que añadir tú, Padre Santo. Provee las mesas de los más necesitados, Dios, y enséñanos a madurar en el Señor. Gracias por todo, Señor Jesús. Amén.